pleno ordinario de esa tarima actuar en justicia, acreditar su situación. Estamos en el punto séptimo. Ese servicio Ruego pues, y no se podía pregunta. prestar. Hemos creído conveniente, pues. Buenas noches y bienvenidos a este espacio donde hoy vamos a retransmitir desde la Casa Consistorial, el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Puente Genil, el pleno ordinario correspondiente al mes de marzo. En este sentido, pues se van a abordar, entre otros asuntos, una propuesta de la Concejalía de Hacienda para la modificación o inclusión de algunas tasas relativas al uso de la instalación deportiva de la piscina cubierta. También se van a defender varias mociones por parte del Partido Socialista, una en relación a los inmigrantes retornados y por su parte Izquierda Unida presentará otra contra la ley del aborto. Estos serán algunos de los asuntos que se van a abordar en esta sesión plenaria que comienza ahora. Vamos a dar comienzo al pleno ordinario del mes de marzo y lo hacemos con el habitual minuto de silencio en recuerdo de 22 víctimas de violencia de género que llevamos en este año. Muy bien, muchas gracias. Comenzamos con el primer punto del orden del día. Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión ordinaria de 24 de febrero del 2014. ¿Alguna cuestión que le quieran hacer al acta? Sí, yo sí. Señora concejala. Referente a la intervención que realicé en el pasado pleno, hay alguna información que no se recoge exactamente y me gustaría que se recogiera más en profundidad mi explicación. Entonces, lo que falta o alguna modificación, yo ya lo he estado hablando con la secretaria y le he pasado la información. ¿Vale? Sí. Muy bien, ¿alguna cuestión? Pues se aprueba con esa advertencia. Segundo punto, comunicaciones oficiales. Una certificación del acuerdo plenario del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera relativo a la moción contra la proposición de ley de protección de la vida y del concebido y de los derechos de la mujer embarazada, presentada por los grupos municipales de UPOA e Izquierda Unida. Acuerdo de la Diputación de Córdoba referente al convenio marco de colaboración entre la Diputación Provincial, el Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba y los ayuntamientos para el intercambio de documentación electrónica. Y otra certificación correspondiente al acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Moriles referido a la aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación de Córdoba y los ayuntamientos de Moriles, Aguilar de la Frontera y Puente Genil para la gestión del mantenimiento y conservación del camino natural del aceite.
El punto tercero, dación de cuenta de decretos de la alcaldía. 3 decretos designando a don Antonio Cano Murcia como letrado y a doña Julia López Arias como procuradora en los 3 procedimientos interpuestos por don Adrián Morillo Álvarez contra el Ayuntamiento de Puente Genil. Un decreto de la alcaldía solicitando al Juzgado de lo Contencioso Administrativo, que corresponda de Córdoba, autorización para la entrada en el domicilio de calle Angelita Martín Flores, número 27, con objeto de emitir informe técnico de las condiciones de salubridad del inmueble, designando a tal fin a don Antonio Cano Murcia como letrado y a doña Julia López Arias como procuradora, para que realicen los trámites necesarios ante el correspondiente juzgado. 4 decretos más de la alcaldía aprobando proyectos de obras para su inclusión en el Plan Plurianual de Inversiones Locales para el cuatrienio 2012-2015 de la Diputación de Córdoba. Los 2 primeros ratificando el reasfaltado de vías públicas de Puente Genil con un presupuesto total de 141.183,55 euros y la inclusión en el presupuesto que se está elaborando en el presente ejercicio de 63.532,60 como aportación municipal. Y los 2 segundos, aprobando la reposición de la red de abastecimiento del Cerro de los Cuencas y el Rinconcillo en la aldea del Palomar con un presupuesto de 143.404,83 euros y la inclusión en el presupuesto del 2014 de 32.397,75 euros como aportación municipal. Y por último, varios decretos de la alcaldía aprobando una gratificación extraordinaria por razón del trabajo a miembros de la plantilla de la policía local. El punto cuarto es una rectificación de error material en la sesión de 23 de diciembre de 2013 al existir duplicidad en 2 de los números de los apartados del punto sexto, párrafos 21 y 23. ¿Hay que votarlo? Hay que votarlo. Votos en contra, abstenciones, se aprueba. Muchas gracias. El punto quinto, la solicitud del puesto número 9 del mercado de abastos del Paseo de Romeral. ¿Alguna intervención? Votos en contra, abstenciones, se aprueba. El punto sexto, rectificación puntual del inventario de bienes inmuebles mediante alta de parcelas adjudicadas en el proyecto de reparcelación de la Unidad de Actuación 15 del Plan General de Ordenación Urbana de Puente Genil. ¿Alguna cuestión? Votos en contra, abstenciones, se aprueba. Muchas gracias. El punto séptimo, aprobación inicial de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Puente Genil relativa a cambio de categoría de suelo en la parcela 185 RAD 3 del Plan Parcial Ribera Alta de San Luis. Es un procedimiento similar al que recientemente se ha aprobado de forma definitiva. ¿Alguna intervención? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba. Muchas gracias. El punto octavo, la aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan Parcial Cañada de la Plata respecto al artículo 30.2 de las ordenanzas reguladoras del mismo. ¿Alguna intervención? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba. Muchas gracias. El punto noveno es la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de servicios en instalaciones deportivas de la piscina cubierta, no incluido en la propuesta original, entre las que se encuentra la incorporación del abono joven de 29 euros al mes para los jóvenes de entre 14 y 18 años, la cuota por emisión de tarjetas, la incorporación de nuevas actividades en la pista de arena, el vóley, fútbol y balonmano playa y la consulta de nutrición y dietética. ¿Alguna intervención? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba. Muchas gracias. Y pasamos al punto 10 de mociones de grupos políticos y tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida.
Muchas gracias. Como no tuvimos oportunidad de debatir en el Pleno que se solía hacer todos los años sobre la mujer, pues el área de la mujer de Izquierda Unida ha planteado que se presente la moción que traíamos para ese Pleno. Y dice lo siguiente: estamos asistiendo a uno de los momentos históricos de mayor ataque a los derechos de las mujeres. La derecha está agrediendo a los pilares más básicos de la democracia, como es la aspiración a la que tenemos derecho todas las personas, a la libertad, a la autonomía personal, al acceso a los recursos y a la igualdad entre todos los seres humanos. Esta grave regresión se manifiesta de manera categórica respecto a los derechos humanos de las mujeres, fruto del reforzamiento de las posiciones más retrógradas del sistema patriarcal, que con la excusa de la crisis económica ha visto las posibilidades abiertas para deconstruir todo lo conseguido. El derecho de las mujeres a elegir sobre su maternidad, es decir, si quieren o no ser madres, es un derecho rotundo que debe estar presente en cualquier circunstancia. Es un derecho fundamental y como tal no puede ser objeto de intercambio con los estamentos religiosos y sociales más reaccionarios. Las normas segregadoras y sexistas, como la de reforma laboral y la reciente ley de educación que se están adoptando junto con los recortes en sanidad y en la asistencia a las dependencias, la provisionalidad en los empleos, la privatización de lo público, son medidas que están produciendo un impacto de género que está generando el incremento de la feminización de la pobreza y la intensificación de los valores represores de la autonomía de las mujeres. La asignatura de religión en la escuela pública y la exclusión de la educación sexual y reproductiva de ella no solo es consecuencia de la injerencia del clero heredero del franquismo en las decisiones gubernamentales, sino que pretenden instaurar el modelo ya caduco de mujer obediente y sumisa. Los acuerdos que presentamos son, primero, elevar al Gobierno de España la solicitud de exigencia de que no se atente contra los derechos fundamentales de las mujeres y que no tenga lugar la tramitación del proyecto de la ley contra el aborto. Segundo, que se amplíen los derechos reconocidos en el texto vigente para que el aborto deje de ser un delito y pueda practicarse libremente en la sanidad pública en todo el territorio español. Tercero, el Pleno del Ayuntamiento se adhiere a todas las manifestaciones del movimiento feminista y organizaciones de mujeres que en reivindicación de los acuerdos suscritos se convoquen. Y cuarto, el Ayuntamiento se compromete a potenciar los valores de igualdad real, poniendo para ello todos los medios a su alcance, como es la defensa de la sanidad y la educación pública y laicas, y planes de empleo y formación igualitarios. Bien, el portavoz del Partido Popular. Sí, muchas gracias. Pues desde el Partido Popular, como no podía ser de otra manera, vamos a votar en contra de esta moción. No compartimos los términos en que está escrita y además vemos que son cuestiones que ya se han debatido en alguna que otra ocasión. Así que nuestro voto es en contra. Muchas gracias. La portavoz del Partido Socialista, señora Romero. Sí. Yo empezaré diciendo que el pasado 27 de enero del presente ejercicio se presentó y se debatió una moción que presentamos conjuntamente PSOE e Izquierda Unida sobre la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, en la que quedó claro el apoyo de estas dos formaciones políticas hacia la ley en vigor. Hoy, 31 de marzo, se vuelve a presentar una moción en solitario del Grupo Municipal de Izquierda Unida, defendiendo prácticamente lo que en aquella otra moción se acordó con los votos favorables. Leyendo detenidamente la moción, tenemos que decir que el Grupo Socialista a grandes rasgos compartimos dicho texto, que es más o menos consecuente con nuestro posicionamiento anterior y, por tanto, consecuente con la postura que a nivel nacional mantiene el PSOE, en relación con la pretendida reforma de la salud sexual y reproductiva, así como la interrupción voluntaria del embarazo que pretende llevar a cabo el señor Gallardón y el Grupo del Partido Popular. Por todo ello y pasando por alto el texto de la moción con los matices introducidos, vamos a desgranar un poquito los acuerdos planteados por Izquierda Unida. En primer lugar, el sentido de los votos y los acuerdos propuestos son los siguientes. Vamos a votar a favor del punto 1 en su integridad. En cuanto al punto 2, le proponemos a Izquierda Unida una modificación de texto con el siguiente tenor: que se mantenga la ley actual, es decir, que se mantenga la ley del 3 de marzo de 2010 de salud sexual y reproductiva de interrupción voluntaria del embarazo en todos sus términos, tal y como está. Y en lo que respecta tanto a los puntos 3 y 4, el posicionamiento del Grupo Municipal del PSOE, el sentido de su voto va a estar en contra por una razón de eficiencia política, es decir, sus peticiones de este equipo de gobierno
son realidades ya satisfechas por la Concejalía de Igualdad, como por ejemplo, tenemos la atención especializada a las necesidades de cada mujer, el programa de protección a las víctimas, recuperación integral, programa de sensibilización. Ahora en abril hemos conseguido para el 2014 la atención individual para menores, hijos e hijas víctimas de violencia de género, que este servicio se prestaba en Córdoba y a partir de abril se va a prestar también en Puente Genil. Tenemos talleres de técnica de búsqueda activa de empleo, talleres de mercado laboral, talleres de empleo y autoempleo, talleres de independencia económica y de violencia de género, etcétera, etcétera, etcétera. Que aunque ustedes crean que el Centro de Información a la Mujer está desmantelado, todavía estamos trabajando y si quieren más información, aquí la tienen detalladamente de todo lo que allí se hace. También desde este grupo, en aras de ampliar los acuerdos de esta moción, quiero proponer la Izquierda Unida la introducción de un nuevo punto que consiste en que se reactive la Ley Integral contra la Violencia de Género para poder erradicar esta lacra social que sufren día a día las mujeres y que este año estamos batiendo récord. Y, por supuesto, un nuevo punto en el que se acuerde dar cuenta de los acuerdos adoptados al señor Ministro de Justicia para su conocimiento oportuno. Muchas gracias. Portavoz de Izquierda Unida. Bueno, el segundo punto es un punto que, tal como está propuesto aquí, se votó en el Parlamento de Andalucía con los votos favorables del Partido Socialista e Izquierda Unida, y entendemos que es un paso más sobre lo que había y que no entra en contradicción con lo que el Partido Socialista está haciendo en Andalucía sobre este tipo de cuestiones. Con respecto al punto tercero, bueno, no sé en qué esto interfiere con las actividades que pueda realizar el Ayuntamiento a todos sus niveles. Si se está produciendo un ataque importante a derechos que se han estado consolidando en estos últimos años, parece lógico que se cuente con todos los colectivos que se sienten implicados por este recorte para intentar impedirlo, ¿no? Por lo tanto, el plantear que se asista como ayuntamiento a aquellas cosas que se convoquen de cara a luchar contra esto, no es algo que están haciendo ayuntamientos en toda Andalucía, ¿no? Sin necesidad de ningún tipo de consideración específica. Y con respecto al punto cuarto, hombre, ya sabemos los programas que hay. Usted sabe que el 80-85% de los programas que están en funcionamiento son programas que se pusieron en funcionamiento durante nuestro gobierno, que fue el que creó la Concejalía de Mujer, entre otras cosas, ¿no? Por tanto, sí que sabemos que se viene trabajando, pero es evidente que veintitantas muertes ahora implican que lo que se está trabajando no está consiguiendo los efectos que pretendíamos, que hay que trabajar más y posiblemente en más campos. Y por eso lo que planteamos es que se siga ese trabajo, que se incremente en la medida que sea necesario para intentar erradicar de la sociedad pontanense, de la sociedad andaluza, pues la permanencia de esos valores patriarcales y machistas que consideran a la mujer como un objeto propiedad del varón y que determinan su eliminación en cuanto ese objeto no satisface los deseos, necesidades del propietario, ¿no? Por tanto, vamos a dar los puntos tal cual y sí que le aprobamos incluir el quinto y el sexto que ha propuesto. Bien, pues si les parece pasamos a votación por puntos, parece ser. Y respecto al punto primero, votos en contra, abstenciones, 2. Resto a favor y se aprueba con los votos a favor de los concejales que han votado a favor del Partido Socialista e Izquierda Unida. El punto segundo, voto. Bueno, primero que se amplíe en el punto tal como está, porque no lo han cambiado, ¿no? El punto tal como está, me han dicho. Votos en contra. O sea, tal como lo ha explicado usted, me voto en contra. Contra, voto a favor. A favor. Y no se aprueba. ¿Abstención? Perdón, una abstención. El tercer punto, que no se ha modificado, voto a favor. Eso sí.
No, no, digo, sí, sí, Conchi. Abstenciones. En contra. Y no se aprueba. El punto cuarto, tal como está previsto en la moción. Votos a favor. Abstenciones. Y en contra. Y el punto quinto. Bueno, ya perdón. se incorpora en este momento Antonia, ¿eh? Vale, a la votación. Disculpe. El punto quinto. Se reactive la violencia de género y se dé cuenta... La ley. Uy, la violencia, perdón. Hoy por... Más bien la ley. Al revés, perdón. Voto en contra. El quinto. Ah, perdón, que lo lea. Reactive esta lacra social que sufren día a día las mujeres. Votos en contra. Abstenciones. Se aprueba por unanimidad. Y el punto sexto, señora consejera. Acuerdo adoptado en este pleno, señor ministro de Justicia, para su conocimiento oportuno. Votos en contra. Abstenciones. También se aprueban. Pues muchas gracias. Pasamos a la siguiente moción y tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, señor Carrillo. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Voy a dar lectura a la moción que presenta el Grupo Municipal del Partido Socialista en este pleno. Exposición de motivos. Desde hace unos meses, a miles de ciudadanos y ciudadanas españoles que tienen fijada su residencia actual principalmente en Andalucía, se les está comunicando por la agencia tributaria el inicio de un expediente de gestión tributaria de comprobación limitada, una situación que afectaría a unas 15.000 personas de la provincia de Córdoba. La motivación de dichos requerimientos es la no declaración de pensiones que percibieron del extranjero desde el año 2008, último no prescrito. También se les ha notificado a algunos de ellos las comprobaciones de años posteriores y el inicio de un expediente sancionador por no haber declarado en su día la renta percibida. Las multas se están extendiendo incluso a los familiares de migrantes fallecidos. Estas personas han sido emigrantes españoles en el extranjero que han decidido volver a España y, en el caso que nos ocupa, a Andalucía, donde acudieron a consultar a la agencia tributaria sobre la tributación de estas rentas y recibieron la información de no tener que tributar por las mismas. La Federación Española de Asociaciones de Inmigrantes Retornados, FEAER, así como la Federación Andaluza de dichas asociaciones, han denunciado que la agencia tributaria ha facilitado a estos ciudadanos una información equívoca que les ha inducido a error, al considerar como norma general que hasta el ejercicio 2011 estas rentas no tenían que ser declaradas en el IRPF. Estas personas son mayores que emigraron al extranjero durante la década de los 50, 60 y 70, personas que hasta el momento han confiado en el saber hacer de la Administración estatal en materia tributaria. Ante la situación producida y dado que, por otra parte y con otra filosofía, en estos meses el Gobierno de la Nación ha realizado acciones tendentes a la regularización fiscal bajo el amparo de la denominada amnistía fiscal, con un tratamiento favorable hacia aquellos ciudadanos que durante años no declararon rentas, patrimonio y otros activos en sus declaraciones de manera expresa, y teniendo en cuenta la situación de miles de ciudadanos y ciudadanas andaluces que han retornado a Andalucía y que siempre han realizado sus obligaciones tributarias de acuerdo a la información que les habían sido suministradas, consideramos necesario que por parte de la Administración del Estado se adopten medidas para solucionar los problemas generados. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone la adopción de los siguientes acuerdos. Instar al Gobierno de España a promover los cambios normativos necesarios para dar solución a los problemas derivados de las comprobaciones tributarias realizadas en los últimos meses como consecuencia de la no declaración de pensiones que percibieron del extranjero desde el año 2008 y que se concretan en los siguientes. Apartado A. Ampliar el periodo de pago de los abonos requeridos, ampliando las causas de aplazamiento, ya sean mediante la ampliación del derecho por importe mínimo de las cuantías como la ampliación de los periodos de abono.
En segundo lugar, proceder a la cancelación de los intereses generados por la demora de las liquidaciones del IRPF, dada la continua colaboración de las partes afectadas. En tercer lugar, suspender los procedimientos sancionadores iniciados y anular los recargos sobre las cantidades adeudadas. No obstante, el Ayuntamiento en pleno, con su mayor criterio, decidirá. Bueno, pues básicamente comentarles a ustedes que lo que los socialistas de Andalucía y del resto de España estamos haciendo es hacernos eco de una profunda reclamación, y creemos que es justa reclamación, de este colectivo de migrantes retornados y adherirnos a las peticiones que sus plataformas y asociaciones de representación, tanto a nivel estatal como a nivel regional, están haciendo en la defensa de lo que ellos creen que es un trato injusto y desproporcionado. Este grupo municipal va a dar lectura de una serie de consideraciones al respecto que hemos titulado La derecha sanciona de nuevo a los pensionistas. Y dice así, que desde el mes de marzo del 2013 la agencia tributaria obliga a tributar las pensiones procedentes de otros países y lo hace con carácter retroactivo desde el ejercicio del 2008. Hasta entonces siempre se había informado a los inmigrantes retornados de que no era necesario declararlas. Aún así, Hacienda está abriendo expedientes sancionadores y aplicando intereses de demora que en algunos casos aumentan en más del 25% la cantidad final a abonar. En la mayoría de los casos son pequeñas pensiones de 40 a 400 euros. Las sanciones del Gobierno central son de hasta 10.000 euros en algunos casos. Estamos hablando de personas inmigrantes, jubilados que tuvieron que abandonar su país para encontrar un futuro mejor para sus familias. Esos inmigrantes que huyeron del hambre y la miseria a Alemania, a Bélgica, a Francia, a Holanda y a otros países, fueron durante muchos años el sostén económico de sus familias, de allí y de aquí. Y también fueron los responsables de la recuperación económica de nuestro país gracias a sus dineros que enviaban a España mediante divisas. Estos inmigrantes retornados, jubilados, han sido los mejores embajadores de nuestro país. Su esfuerzo y ejemplo ha sido reconocido tanto fuera como dentro de nuestras fronteras. Esos inmigrantes retornados, hoy jubilados, cuidan y mantienen hoy día también a sus hijos y nietos, gracias a las pensiones cotizadas justamente por su trabajo. Esos inmigrantes retornados no son delincuentes fiscales, sino trabajadores y trabajadoras que fueron a buscar trabajo lejos de su tierra y que ayudaron a levantar España con sus divisas. Ahora, a esos inmigrantes retornados, el Gobierno de España le está reclamando parte del producto obtenido con su esfuerzo y se reclama a posteriori y 5 años atrás desde el ejercicio 2008. Esta situación, aunque se nos diga que es legal, resulta manifiestamente injusta y moralmente inaceptable y, sobre todo, contrasta con la amnistía fiscal aprobada recientemente por el Partido Popular a los ricos y poderosos. Y es que el Gobierno del Partido Popular, con esta política de derecha, amnistía a los grandes defraudadores y castiga a los pensionistas. Mientras todo esto ocurre, el señor Montoro, nuestro Robin Hood de las finanzas, se enreda en su propio bosque de medidas y contramedidas fiscales y mira para otro lado, beneficiando con su autismo tecnocrático los intereses de los más ricos y poderosos, a costa de los más desfavorecidos y débiles. Según la Federación Andaluza de Asociaciones de Inmigrantes Retornados, 180.000 andaluces y andaluzas podrían estar afectados por esta decisión unilateral del Gobierno de la derecha. 800.000 en toda España y de 13 a 15.000 personas en la provincia de Córdoba. Los socialistas no vamos a permanecer callados ante esta situación. Los hombres y mujeres socialistas hemos iniciado una campaña por la defensa del presente y futuro de nuestros inmigrantes jubilados retornados, bajo el lema «Justo que vuelvan y justo que paguen». Estamos presentando mociones en defensa de los derechos de los jubilados inmigrantes retornados en todos los municipios y diputaciones de Andalucía. Nuestra moción pretende solidarizarse con las pretensiones del colectivo afectado, solicitando se arbitren las medidas necesarias para conseguirlo. Entendiendo que el contenido y naturaleza de la moción es de interés general para todos los ciudadanos y ciudadanas, solicitamos su aprobación mediante el voto favorable de todos los partidos de este Pleno. Muchas gracias. Portavoz del Partido Popular, señor Pineda. Muchas gracias, señor alcalde. Si leemos tal y como estaba la moción presentada y demás, pues nosotros estaríamos pues como muy de acuerdo en lo que usted plantea, porque además son cuestiones
ya se han debatido y que se está trabajando en ello. Para nosotros este grupo de personas que usted ha nombrado y a las que pues nos acusa, no como partido político, sino utilizando otro calificativo más peyorativo para intentar pues hacer su política que nosotros entendemos. Yo hoy tengo que defender, lógicamente, que por parte del Partido Popular se entiende una situación en la que a aquellas personas que están al frente de la agencia tributaria, debo de entender, y entenderé siempre, y como ciudadano me sentiré totalmente protegido, que ningún partido político, cuando está en el poder, le da unas órdenes determinadas para ir a la casa y captura de unas determinadas personas. Si no, estaríamos hablando de un Estado en el que más bien tendríamos que emigrar todos. Entendemos que cuando se aplica una política fiscal, la agencia tributaria no entiende a qué ciudadano, sino que actúa en función de lo que se tenga que arbitrar. A partir de ahí se pueden dar una serie de problemas, de inconvenientes, de situaciones que pueden perjudicar, como en este caso, a un colectivo como son los emigrantes retornados. Pero también tengo que decirle que por parte del Partido Popular se están tomando las medidas oportunas para intentar dar una solución a este problema. Nosotros entendemos que el Partido Socialista tiene que hacer su política y entendemos que al momento que surge algún problema pues tiene que saltar porque lógicamente tiene que estar ahí. Pero también tenemos que decirle que por parte del Partido Popular se salta cuando se aparece una situación que consideramos que ha sido anómala, que se ha dado por una situación en la que no ha habido un intento por parte de estos emigrantes retornados de engañar a la agencia tributaria y que sí ha podido haber un desconocimiento a la hora de hacer frente a lo que digamos, a las obligaciones fiscales que tienen todos los ciudadanos de este país. Lo que sí tenemos claro que ha habido una objetividad a la hora de la obligación de llevar adelante el cumplimiento de la ley por parte de la agencia tributaria, que es quien ha ordenado y ha comunicado o ha mal comunicado o se ha mal entendido la situación y que por parte de los inmigrantes retornados ha habido un desconocimiento de esa ley de doble imposición que existe entre la comunicación que hay entre los países a través de la Seguridad Social y que eso es lo que haya provocado esta situación anómala que en todo momento se ha puesto en marcha. El Partido Popular se ha puesto al habla con las plataformas de afectados y lo que se intenta en este momento es resolver un problema de un colectivo social. Un colectivo social que, si a ustedes les merecen todos los respetos, al Partido Popular no creo que le merezcan menos que al Partido Socialista. Para nosotros entendemos y conocemos la historia de este país y este país, una de las fuentes que le permitió salir adelante precisamente fue la desgraciada salida de personas emigrantes en los años 50, en los años 60. Y ha permitido durante bastante tiempo que eso, junto con el turismo, fuese levantando los niveles económicos que este país tuvo a partir de los años 60 a los años 70. Por lo tanto, los máximos respetos a todas esas personas que tuvieron que emigrar, no por voluntad propia, sino por una necesidad de lo que se está viviendo en este país. Cuando han vuelto a este país, pues vienen a disfrutar de una serie de servicios que tiene este país y no tienen otros países en Europa. Los servicios que hay están sufragados por igual por los impuestos que pagamos el resto de los españoles. Y estos ciudadanos pues tendrán que hacer frente a lo que son las obligaciones fiscales, igual que el resto de los ciudadanos de este país una vez que han vuelto. Centrados en ese tema y una vez que se ha producido ese problema, lo que tenemos que buscar es rápidamente una solución. Por lo tanto, nosotros no tenemos ningún tipo de problema
en aceptar lo que es la propuesta de su moción, y nosotros simplemente le proponemos una enmienda de modificación a todo lo que propone el Partido Socialista para votarla a favor, que paso a leer por si ustedes la estiman oportuna aceptarla. La enmienda de modificación sería que el Ayuntamiento de Puente Genil insta al Gobierno a que la Agencia Tributaria continúe con su labor de intensificar la divulgación de todos sus centros de administración de los principales aspectos y criterios relacionados con el tratamiento fiscal de las pensiones correspondiente al colectivo de migrantes retornados, a fin de que se pueda ofrecer una información completa y detallada. Segundo, fomentar la participación de las plataformas y colectivos constituidos en estas campañas de información, estableciendo un cauce de comunicación con estos colectivos que permita un conocimiento inmediato de las inquietudes y dificultades para buscar puntos de encuentro, coincidencias y soluciones. Tercero, que se compruebe de forma individual cada expediente y se tenga en cuenta cada convenio de doble imposición, así como el resto de condiciones económicas y personales de cada contribuyente que puedan afectar a la liquidación del impuesto. Cuarto, que en los procedimientos de expedientes sancionadores que pudieran iniciarse en el marco de las normas vigentes y de los procedimientos aplicables se evalúen las circunstancias personales y situación concreta de cada paso y de cada persona. Y quinto, que se extreme el celo y el cuidado en la resolución de las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de pago que presenten cada uno de los contribuyentes para que puedan hacer frente a sus obligaciones tributarias con las mayores dificultades y la necesaria dificultad que permita el ordenamiento jurídico vigente. Eso es lo que le propone el Partido Popular como enmienda de modificación a lo que... Ya no me acuerdo de la primera que usted ha leído, o sea que han sido tantas que es tremendamente complicado. Por eso... Yo creo que en líneas generales no tenemos inconveniente, habría que leerlas más detenidamente porque ha sido una lectura, pero yo creo que podríamos, si acaso, profundizar en otro pleno o en otra moción que ustedes presentaran y mantener la moción tal y como la estamos llevando al objeto de, porque entre otras cosas no creo que si hay contradicción en lo que ustedes plantean y lo que nosotros estamos planteando. Pues nosotros estamos planteando de forma muy objetiva es que la situación que hay y simplemente pues que se corrija, ¿no? Que se corrija y fundamentalmente que se corrija por el Gobierno, que es el titular de arreglar y desarreglar la política fiscal, que efectivamente es el Gobierno y efectivamente sí incide en la forma de la política fiscal y el diseño de política fiscal que tienen unos gobiernos y otros. Y por eso estamos comentando y le estamos pidiendo al Gobierno de España que sea sensato y que sea justo con esta situación y fundamentalmente que bueno, que nos parece que hay una gran contradicción entre la amnistía fiscal que se ha hecho hace unos meses en favor de unas personas y la situación de estos señores pues que no se están atendiendo desde nuestro punto de vista de forma conveniente. Así que si les parece, yo les solicitaría o les pediría que esas propuestas las presentaran ustedes en otra ocasión y dejar la moción tal y como está o la traemos. Nosotros no tenemos ningún problema en presentarlo a modo de moción en el próximo pleno. Y entonces, en este caso, porque es que aquí hay cuestiones que no sabemos si dentro de lo que son las peticiones que ustedes piden hay cuestiones que legalmente se puedan hacer, como cancelar los intereses, como suspender procedimientos, no sabemos. Entonces, por eso decimos que la aplicación vigente. Por lo tanto, nos abstendríamos en su moción y propondríamos la siguiente en el próximo pleno, si a ustedes les parece conveniente. Muy bien, muchas gracias. Portavoz de Izquierda Unida, señora Cervantes. Bueno, yo voy a ser breve. Como se ha recogido en la exposición de motivos de la moción, durante los años 60, 70 y 80, muchos españolas y españoles tuvieron que abandonar España ante la falta de oportunidades y buscarse un futuro mejor en otros países. Muchas de esas personas decidieron hace algunos años regresar a España. El Ministerio de Hacienda ha enviado unas cartas para que los emigrantes retornados abonen ahora el IRPF de los ejercicios de los años desde el 2009 hasta el 2012. A esto, como ha explicado el señor Carrillo, hay que sumar una sanción y los intereses de demora, cuando la propia Administración estatal tributaria le había informado que no tenían que tributar las pensiones provenientes de los países donde habían trabajado.
Para los afectados que tienen pensiones más bajas, el problema no es volver a hacer las declaraciones desde el 2008 correctamente, sino la multa, porque en algunos casos la pensión extranjera recibida es tan pequeña que de declararla el afectado o afectada no tendría que pagar más. Pero la multa y los intereses de demora asciende a varios cientos de euros, cantidades importantes para jubilados y jubiladas con pensiones mínimas. Por ejemplo, una mujer que percibe todos los meses de Francia una pensión de 40 euros y por esa pensión el expediente abierto de Hacienda le reclama 830 euros por año, un 20% de intereses y una sanción, con los 720 euros que cobra de España ya me dirá cómo va a pagarlo esta señora. Estas son algunas de las consecuencias de las políticas del Partido Popular y de su amnistía fiscal, que se ceba con las clases más desfavorecidas, jubilados y jubiladas, que los tachan de defraudadores y que lo único que han hecho es irse fuera a trabajar. Y, sin embargo, no persiguen a los verdaderos defraudadores que se llevan el dinero a paraísos fiscales como a Suiza. Hay que recordar también que estos hechos son también las consecuencias de las políticas del Partido Socialista, porque la normativa que ahora se aplica es de 2006, cuando gobernaba el Partido Socialista y no hizo nada por derogarla. Desde Izquierda Unida nos sumamos a las reivindicaciones que hace la Federación Española de Asociaciones de Emigrantes Retornados y le pedimos al Partido Socialista la siguiente enmienda, pero es muy breve. El cambio de normativa y el no aplicar esta norma de forma retroactiva, así como que el estudio debe ser colectivo y no individual, para dar una solución global y no individual. En palabras propias de la FEAER, y resume esta enmienda que proponemos, es que ellos están de acuerdo en que hay que tributar, pero desde ahora sin multas y sin sanciones. Porque hasta este año se les decía que no era necesario. Proponemos esta enmienda ya que nos parece contradictorio que se inste al Gobierno central a promover cambios y luego se pida que se amplíe el periodo de pago de los abonos requeridos. Bueno, yo lo que sí le pediría a los grupos municipales es que cuando se presenten las mociones tenemos un periodo para debatir, hacer propuestas y plantear lo que queramos conveniente ante este pleno, más que todo porque puede enriquecer tanto el debate como la información a los ciudadanos. Fundamentalmente por la propia propuesta que ha hecho el Partido Popular de presentar 5 o 6 alternativas a la propuesta inicial, que bien podíamos haberlo negociado con carácter previo y nos hubiéramos evitado presentar 3 alternativas distintas, seguramente a una cuestión con la que todos podríamos estar perfectamente de acuerdo. Esto nos lleva a que, que es complicado de entrada plantear, sumar cuestiones como, por ejemplo, lo que nos ha hecho el Partido Popular. Yo sí le pediría que muy brevemente nos volviera otra vez a repetir los puntos al objeto de que si pueden ser encuadrados en el texto de la moción no tener ningún tipo de problema. Es un solo punto. Sí, eso, nosotros solo proponemos una enmienda y es el cambio de normativa y el no aplicar esta norma de forma retroactiva, así como que el estudio debe ser colectivo y no individual, para dar una solución global y no individual. Bueno, yo sobre esa propuesta yo estaría de acuerdo en aceptarla dentro del texto de la moción, básicamente porque viene a reflejar lo que estábamos planteando. Evidentemente se está en desacuerdo con esa retroactividad, que es lo que estáis planteando, y que se le dé una visión global y de tratamiento global a esta cuestión, con lo cual creo que no es contradictorio con lo que estamos presentando. Bien, hoy se nota que estamos un poco más espesos que otros días, ¿no? Pasamos, si les parece, a votación de la propuesta más la adición, es una enmienda de adición del Grupo Municipal de Izquierda Unida, que creo que todos tenemos muy claro lo que vamos a votar. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Se aprueba por los votos a favor del Grupo de Izquierda Unida y del Partido Socialista, la abstención del Partido Popular. Pasamos a la siguiente moción y tiene la palabra la señora Morillo. Gracias, señor alcalde.
Moción que presenta el Grupo Municipal Socialista al Pleno del Ayuntamiento en relación al Fondo de Pago a Proveedores de los Ayuntamientos. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha establecido el mecanismo de pago a proveedores para las comunidades autónomas y las entidades locales. El Gobierno lo aprobó en 2012 a través del Real Decreto 4/2012 y Real Decreto 7/2012. El objetivo era suministrar liquidez a las empresas y apoyar financieramente a las administraciones territoriales, afrontando el pago a largo plazo de sus deudas. En el 2013 se ha puesto en marcha la tercera y última fase a través del Real Decreto 8/2013. El mecanismo de pago a proveedores ha significado transformar la deuda comercial de los ayuntamientos en deuda financiera. En mayo de 2012 se formalizaron préstamos a largo plazo, 10 años con 2 de carencia, para el pago y cancelación de las deudas contraídas con los proveedores. Previamente, las entidades locales tenían que aprobar unos planes de ajuste que debían ser aceptados por el Ministerio. Las condiciones financieras de estas operaciones se fijaron por el acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 1 de marzo del 2012, publicado mediante orden de 16 de abril. En dicha orden se recogía el criterio para determinar el tipo de interés para las entidades locales, identificándolo con el equivalente al coste de financiación del Tesoro Público a los plazos señalados, más un margen máximo de 115 puntos básicos, al que se añadiría un margen de intermediación de un máximo de 30 puntos básicos. Este tipo de interés se revisará trimestralmente en cada fecha de pago, conforme a las cláusulas que se contenga en los contratos. El primer tipo de interés que se comunicó fue del 5,939%. Como conclusión, podemos decir que las entidades locales se han visto obligadas a formalizar unas operaciones de crédito a largo plazo a un elevado tipo de interés y con una exigencia añadida de cumplir con unos planes de ajuste, aceptados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Una política de Estado en la que no colaboraron para su definición las entidades locales, que cuestiona su propia autonomía municipal y que supone un coste considerable para los propios ayuntamientos. A las 2 primeras fases del plan de pago a proveedores se acogieron 3.777 entidades locales, por un importe de 9.598.340 euros. En la tercera fase del 2013, los últimos datos provisionales que disponemos fueron de 282 entidades locales, por un importe de 215.754.812 euros. Como hemos señalado... Sí, millones de euros. Como hemos señalado anteriormente, las operaciones se formalizaron en mayo de 2012, contando con 2 años de carencia. Será a partir de mayo de 2014 cuando las entidades locales tengan que comenzar con la amortización de los préstamos. Esto supondrá que tendrán que hacer frente a un pago bastante mayor del que venía haciendo los 2 primeros años y que algunos de ellos tendrán enormes dificultades para poder pagar. No obstante, el pago está garantizado, puesto que lo detraería de la PIE el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Ante el problema que va a suponer el pago de las cuotas de amortización de este préstamo para algunas entidades locales, proponemos una solución razonable y acorde con las circunstancias de cada entidad local. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno del Ayuntamiento de Puente Genil la adopción de los siguientes acuerdos. Instar al Gobierno de España a revisar las condiciones establecidas en las operaciones financieras formalizadas por las entidades locales en el marco del plan de pago a proveedores. La revisión de estas condiciones sería mediante la ampliación del plazo de amortización y la reducción del tipo de interés. Para determinar esta revisión, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas convocará a la Comisión Nacional de Administración Local. No obstante, el Ayuntamiento, en pleno, con su mayor criterio, decidirá. Bien, en lo que concierne al Ayuntamiento de Puente Genil, si hacemos memoria, en el año 2012 este ayuntamiento firmó un préstamo, un préstamo para pagar a aquellos proveedores cuya deuda tenía este ayuntamiento de más de 4 millones de euros, un préstamo cuya cuantía fue de 3.768.562,36 euros, solo de capital,
y cuyos intereses ascienden a la cantidad de 1.898.828 euros. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que durante los 10 años que dura este préstamo, con 2 años de carencia, es decir, este año empezaremos a amortizar el capital de este préstamo. Durante estos 10 años, este ayuntamiento va a pagar en intereses pues casi 1.900.000 euros. Todo esto con la que está cayendo, es decir, los ayuntamientos ahora mismo tienen un nivel de ingresos inferior debido a la situación económica en la que estamos y, a su vez, tienen los ayuntamientos que invertir en mayor gasto social por la misma razón. Esto supone que los ayuntamientos están pagando un alto interés, cosa que la Administración central actualmente no lo está haciendo. En su momento se impuso a los ayuntamientos este interés sin poder negociar. El ayuntamiento no pudo en ningún momento, las entidades locales en ningún momento pudieron negociar este alto interés y por eso pedimos que se renegocie aquellas condiciones que en su momento estaban condicionadas a este préstamo. Por otra parte, las consecuencias también de este préstamo fueron pues la realización de ese plan de ajuste, un plan de ajuste que a su vez también está condicionado a esos 10 años del préstamo, un plan de ajuste que condiciona también el presupuesto porque anualmente tenemos que ir cumpliendo las medidas que en su momento se aprobaron además en este pleno. Y que este plan de ajuste, además, no permite a las entidades locales solicitar préstamos durante los 10 años que está vigente este plan de ajuste. Esto significa que, aunque hay entidades locales o este ayuntamiento que está haciendo bien los deberes, que está haciendo bien las tareas que desde el Ministerio de Hacienda nos están imponiendo, estamos cumpliendo regla de gasto, estamos en una estabilidad presupuestaria, estamos en una sostenibilidad financiera, aún cumpliendo todos esos requisitos, este ayuntamiento no va a poder solicitar ningún préstamo, por ejemplo, para inversiones en los próximos 10 años. Es más grave todavía cuando los últimos datos de déficit que salieron hace muy poquito sale a la luz que son las entidades locales o los ayuntamientos los que están cumpliendo este objetivo de déficit. Sin embargo, pues no así el gobierno central. Entonces, no tendría mucho sentido seguir con estas condiciones impuestas a los ayuntamientos. Esto no quiere decir que este ayuntamiento no vaya a hacer frente y pueda hacer frente mediante la liquidez que tiene a la amortización del préstamo, pero sí que es cierto que hay ayuntamientos que van a tener una dificultad especial para hacer frente a las cuotas trimestrales de este préstamo. Es por eso que desde aquí pido el apoyo o pedimos el apoyo al resto de grupos. Muchas gracias. Muchas gracias. Al portavoz del Partido Popular, señor Pineda. Muchas gracias, señor alcalde. La moción que presenta el Partido Socialista es clara y tenemos que entender el espíritu de la exposición de motivos. También tenemos que tener en cuenta que, bueno, que ahora llega el momento de hacer frente al pago después de 2 años de carencia y es lógico que los ayuntamientos, después de haber visto cuál ha sido la evolución, pues soliciten nuevas medidas al Gobierno. Y nosotros estamos de acuerdo que se soliciten nuevas medidas al Gobierno por parte de los ayuntamientos, y en este caso desde el Ayuntamiento de Puente Genil. Pero también es importante reconocer que aquí se ha reconocido en el Pleno por parte del equipo de Gobierno, si en este caso no hubiese existido ese plan de pago a proveedores, seguramente la situación de asfixia económica de este ayuntamiento hubiese sido bastante peor. El plan de proveedores vino a solventar una situación económica
gravosa para este ayuntamiento y precisamente en un momento en el que no podíamos acudir a hacer un endeudamiento mayor con cualquier entidad financiera, porque entre otras cosas las entidades financieras nos habían negado su apoyo en los últimos años y habíamos tenido que pagar unos intereses altísimos por la demora en el pago de nuestras deudas. No podemos olvidar esa situación del Ayuntamiento de Puente Genil. Llega el momento de esta ley, del plan de pago a proveedores, en el que se han beneficiado efectivamente toda una serie de pequeñas y medianas empresas, de personas a título digamos, individual, porque hablamos que de grandes empresas del plan de pago a proveedores en las 3 fases son unas 1.070 en toda España. Sin embargo, han sido 47.275 personas físicas las que se han beneficiado de ese plan de pago a proveedores, que le ha permitido, a su vez, liquidez en sus empresas y un saneamiento. Y lo que son pequeñas y medianas empresas han sido 90.633. No olvidemos que ese plan de proveedores del Gobierno ha permitido sanear muchas pequeñas y medianas empresas con el pago y la deuda que había por parte de los ayuntamientos, ha permitido sanear a muchas personas físicas en el sentido de las deudas que los ayuntamientos tenían acometidos con ellas, y que si no hubiesen aparecido estos 3 planes a proveedores, febrero 2012, febrero 2013 y el último que se produjo, hoy estaríamos hablando de que muchos ayuntamientos pues estarían en quiebra económica, porque no podrían hacer frente a esos pagos. Por lo tanto, nosotros estamos de acuerdo en instar al Gobierno de España y a ese acuerdo y siento, señor Carrillo, no poder, pero vamos, es lo que nosotros queremos añadir ahora es muy poquito y creo que lo puede asumir el Partido Socialista, no haber podido llegar a un consenso anterior. Pero lo que sí queremos dejar claro que este Gobierno actual del Partido Popular no se le puede negar la atención que ha ido prestando a las administraciones locales. Es cierto que hay una nueva ley de sostenibilidad, pero esa nueva ley de sostenibilidad también está dando posibilidades a aquellos ayuntamientos que tienen en esa ley de estabilidad presupuestaria, aquellos ayuntamientos que consiguen superávit por el buen hacer de las entidades locales, que coincido con la concejala de Hacienda, en el sentido de que los ayuntamientos están haciendo sus deberes y están haciendo un esfuerzo, porque el crecimiento económico de este país lo tenemos que hacer un esfuerzo entre todos. Y también es cierto que la Administración central no ha podido reducir el déficit tanto como lo están haciendo las administraciones locales, pero sí es cierto que teníamos que pasar a equilibrar la situación económica que España tenía. Y eso está saliendo con el esfuerzo de todos, absolutamente de todos, y principalmente de los ciudadanos. En ese sentido, al Gobierno actual, al Gobierno central, al Gobierno del Partido Popular, no se le puede negar la atención que ha ido teniendo con los ayuntamientos. Hubo unos anticipos, hubo unas cantidades que se dieron por una, en este caso también, una equivocación por parte de cuál era la asignación, digamos, lo que correspondía a cada ayuntamiento en los años 2008 y 2009, que teníamos que devolver los ayuntamientos, y este Gobierno central también ha permitido que esa deuda la puedan devolver los ayuntamientos no en 5 años, sino en 10. Es decir, hay una serie de medidas que se han tomado por parte del Gobierno central que creo que también habría que reconocer. Es cierto que los intereses para los ayuntamientos son altos por la situación que hay, y por eso estamos de acuerdo en pedir al Gobierno que se revisen a la baja. Y en ese sentido nosotros estaríamos dispuestos, y vamos a votar a favor, si ustedes nos admiten simplemente un pequeño matiz en las peticiones de la moción. Y es el hecho de que instar al Gobierno de España, a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a facilitar solamente lo que nosotros queremos añadir es, una vez más,
las condiciones establecidas en el plan de pago a proveedores y en lo que se refiere a la ampliación del plazo de la amortización, así como la reducción del tipo de interés. Simplemente el que no debe de quitar el hecho de decir de que ha habido una ayuda para los ayuntamientos y lo que se pide es, una vez más, que nos ayuden más, ¿no? y que esa ayuda llegue, porque no me gustaría que después de la situación que ustedes, como gobierno local, han tenido y la situación económica que había que solventar, si ese plan de pago a proveedores no hubiese llegado, pues no sé si el Ayuntamiento de Puente Genil hubiese podido hacer frente en aquel momento a esa situación, y aquellas pequeñas y medianas empresas que pudieron cobrar por la deuda que tenía el Ayuntamiento estarían en una situación a lo mejor más difícil económicamente. Solamente es el reconocer que en aquel momento el plan de proveedores llegó bien y ahora lo único que pedimos es que se revise, y estamos totalmente de acuerdo. Portavoz de Izquierda Unida. Si no termino de entender la expresión una vez más van a modificar las condiciones en que se conceden los préstamos para rebajárnelos. No es una vez más, se pide por primera vez, que yo sepa. Por tanto, una vez más no es. O sea que veo difícil encaje. En tal caso nosotros no podríamos votar eso porque entendemos que es un sinsentido. Y bueno, no voy a ser breve, ¿no? Pero la situación económica de los ayuntamientos ha sido siempre precaria, y los funcionarios que llevan experiencia a los ayuntamientos son conscientes de que en los años 80 se hicieron intervenciones desde la Administración Central del Estado, sobre todo en las grandes ciudades, que tenían un grado de endeudamiento importante, que en los años finales de los 80, principios de los 90, la Junta de Andalucía estuvo subvencionando los puntos de interés, pagándole la deuda a los ayuntamientos menores de 5.000 habitantes y subvencionando los puntos de interés de los ayuntamientos de mayor tamaño. Y todo ello basado en algo que era real, ¿no? Que era la escasa participación de los ayuntamientos en los ingresos del Estado. Hemos hablado siempre, estaban entre el 13,40 y el 14%. Por tanto, cualquier coyuntura económica general provocaba que los ayuntamientos tuvieran dificultades para hacerle frente. Yo creo que somos conscientes todos que esta última coyuntura es la coyuntura más grave que llevamos vivida desde el comienzo de la democracia, que ha afectado pues prácticamente a la inmensidad de las administraciones, aunque recojo lo que decía la portavoz del Partido Socialista de que somos la única administración que ha hecho los deberes, que estamos por debajo del 0% del déficit, mientras que el Gobierno de la Nación es el que supera ampliamente los topes que se habían puesto de déficit, que está intentando que lo enjuguen comunidades autónomas y ayuntamientos sin parecer lógico que eso se haga de esta manera, ¿no? Eso en cuanto a la situación general de los ayuntamientos, que si quiere pues entramos en cuál es la deuda por habitante, que es lo que nos permite comparar unos ayuntamientos con otros, porque claro, el tamaño de los ayuntamientos hace variar la deuda, y si queremos homogeneizarla y poder compararla, habría que dividirlas por los habitantes para saber realmente qué deuda con proveedores había por parte de cada uno de los ayuntamientos. Segunda cuestión. No fueron indicaciones directas del Gobierno de la Nación a la banca española para que no concediera ningún tipo de préstamos a las administraciones locales y a las autonómicas. De hecho, no es que la administración local esta, sino que ninguna podía conseguir ningún tipo de oferta de la banca, pero tampoco las comunidades autónomas, que tuvieron que envainarse pues los títulos, en fin, las cuestiones estas que estaban sacando al mercado para su compra, para intentar garantizar la entrada de financiación. Por tanto, el plato es plato único. Se dice esto es lo que hay, como las lentejas, si quieres las comes y si no las dejas. Y necesariamente por esa senda han caminado pues una gran parte de los ayuntamientos de este país, aceptando unas condiciones que ya desde el primer momento denunciamos en este pleno, y se imagino que se han denunciado en todos los plenos de España como absolutamente draconianas, no justificadas y no leales. No es lógico que la Administración General del Estado intente ganar dineros a costa de otras administraciones del Estado por facilitarles unos créditos que han hecho que solo sea posible conseguirlos así. Por tanto, parece lógico que en estos momentos, y teniendo en cuenta la buena evolución de los déficits municipales y tal, se le pida al Gobierno que piense de nuevo en esta situación, pero que piense de nuevo, no una vez más, y que modifique a la baja
los intereses que se están imponiendo a los ayuntamientos y al alza los plazos de pago. Y vuelvo a repetir que no es una cuestión inusual, no es el Partido Popular el primero que ha hecho un apoyo a los ayuntamientos, lo han hecho partidos del gobierno social, o sea, gobierno del Partido Socialista en ocasiones anteriores, y que ha sido pues una constante en la historia municipal española, provocado por los bajos ingresos y la fuerte demanda que producía la población, que entendía que su ayuntamiento, como la administración más cercana, era la que tenía que proporcionar los servicios que ellos solicitaban. Así que, bueno, vamos a votar a favor de la moción del Partido Socialista, como se sobreentiende de la intervención. Bueno, en principio entiendo que cuando se refiere el portavoz del Grupo Popular a una vez más es porque incluye el nuevo aplazamiento que otorgó a los ayuntamientos en la devolución de la PIE del 2008 y 2009. Creo que ha sido el sentido en que lo ha explicado. Por nuestra parte, siendo así, no hay ningún inconveniente a que se incluya e instar al Gobierno de España a revisar una vez más las condiciones establecidas en las operaciones formalizadas por las entidades locales, si no les parece mal a Izquierda Unida. Y siendo cierto algunas cuestiones que quiero aclarar, el plan de proveedores estuvo fantástico en aquel momento porque entró una gran cantidad de dinero a cada uno de los ayuntamientos que lo solicitó porque estaba en la situación en la que estaba, y hay 3.700 ayuntamientos que lo pidieron, no fueron los 8.000 y pico que somos toda España, y la crisis era igual de dura en Lanzarote que en Tarrasa y pasando por Puente Genil. Y este ayuntamiento ha pedido el préstamo mayor de la provincia de Córdoba, salvando a la capital. Salvando a la capital. La situación de Puente Genil era la que era y alguna responsabilidad habría del gobierno que estaba. También la tendrá Zapatero, seguramente, que será el único culpable pero el gobierno de aquí también la tuvo, porque Lucena no ha pedido plan de proveedores, porque Montilla no tiene plan de proveedores, porque Aguilar de la Frontera no tiene plan de proveedores, por ejemplo, por acercarnos. Y lo que siempre nos hemos quejado, y nos quejamos en su momento, valorando positivamente el plan de proveedores, es que si el gobierno le dio a los bancos el dinero al 1%, no tenía mucho sentido, desde luego, que los bancos no lo dieran a los ayuntamientos al 5%. Porque era un dinero que venía de la administración pública para la administración pública y que 5,9. Y que ese dinero ha sido el que el propio gobierno le estaba facilitando a las entidades financieras que también estaban arruinadas en ese momento, que estaban en ese momento con unos problemas importantísimos. Y lo que pedimos, desde luego, es que se atienda a todos los ayuntamientos, porque creo que ahora es un momento, si estamos saliendo de la crisis, de poder revisar aquellas condiciones, que compartamos esa bonanza, porque los ayuntamientos ya han tenido mucho que ver en esa recuperación y ojalá sea de verdad una recuperación, no por los grupos políticos, sino por los ciudadanos, que son los que de verdad han pasado, están pasando, y esperemos que terminen pronto su padecimiento de esta situación económica. Nuestra parte aceptamos ese matiz que el Partido Popular quiere incorporar, y si así se incorpora el voto, pues todavía mucho mejor. Instar al Gobierno de España, si lo quiere decir, una vez más a revisar. Instar al Gobierno de España una vez más. A revisar una vez más. Sí, el portavoz del Partido Popular. Sí, señor alcalde, muchas gracias. Simplemente no puedo estar de acuerdo con una matización que ha hecho el señor Baena cuando ha dicho que el Gobierno había dado órdenes a los bancos para que no prestasen a los ayuntamientos. Es que yo recuerdo la situación en la anterior legislatura cuando no había un banco que nos diese un préstamo, entonces no estaba este Gobierno central y no creo que el Gobierno del Partido Socialista diera órdenes a los bancos para que no nos diesen préstamos al ayuntamiento. Estuvimos pagando unos intereses bastante grandes diarios porque no había un banco que diese un préstamo al ayuntamiento de Puente Genil y entonces no estaba gobernando el Partido Popular. ¿Tiene algo que decir? Sí. Aclarar que el comienzo del mandato que se inició en 2011 con el Partido Socialista se solicitó un préstamo que fue concedido al ayuntamiento, sencillamente.
Por lo tanto, no había esa oposición, y a lo que usted se refiere, sería conveniente que se estudiaran los temas a fondo antes de exponerlos, porque no lo conoce. Se refiere a una operación de tesorería que intentaron de manera fraudulenta el Banco de Vizcaya, pues obligar a este ayuntamiento a que modificara sus créditos a largo plazo, que las tenía en condiciones estupendas, y facilitado por unas leyes que seguramente se podrían recurrir en los tribunales y seguramente se ganarían, les impuso una tasa por descubierto, hasta que se volvió a firmar, que se firmó con el mismo banco esa operación de tesorería. El tema de estudiar, señor Baena, no creo que... Señor Pineda, terminamos ya, si les parece, el debate y pasamos a votación con una vez más incorporado por el Partido Popular. Votos en contra, abstenciones, se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Pasamos al punto 10 de ruegos y preguntas. El Partido Popular tiene un ruego. Un ruego ya conocido porque se han hecho eco de los medios de comunicación, que reza así: habiendo fallecido recientemente quien fue, en palabras del presidente del Parlamento Europeo, el arquitecto de la transición de la dictadura a la democracia, para crear un país en libertad, sin vencedores ni vencidos, rogamos que tomen en consideración la propuesta de rotular una calle o plaza de la localidad con el nombre Presidente Adolfo Suárez, por ser incalculable la deuda que todos los españoles tenemos con él y como muestra de respeto, reconocimiento y gratitud hacia su persona de todo Puente Genil. Muchas gracias. Como todos los concejales saben, el nombre, rotular la calle, cualquier calle de Puente Genil, se aprueba por una moción en la que todos los grupos políticos tienen la posibilidad de intervenir, de apoyarla o no apoyarla, y lo tendríamos que hacer de esa forma. Si les parece, pues ustedes mismos pueden ser los que tomen esa iniciativa. Sí, con su permiso, señor alcalde, una pregunta. En el pleno ordinario del 27 de enero, este grupo municipal tuvo la ocasión de requerirle, con motivo de la decisión de cerrar al tráfico el último tramo de la calle Antonio Aguilar y Cano. Con posterioridad, el 19 de febrero, volvimos a solicitarle por escrito un informe justificativo de dicha medida. Aunque es cierto que usted optó por dar respuesta a este grupo de viva voz durante el transcurso del pleno del mes de febrero, el día 5 del corriente, una vez más por escrito, hemos vuelto a solicitarle el informe policial, técnico policial, por el que nos gustaría tenerlo para poder cotejar los datos que figuren en él. ¿Podría indicarnos entonces por qué aún no hemos recibido el mencionado informe? Muchas gracias. Según yo tengo entendido, ese informe se ha trasladado y ha sido debatido por el inspector de la Policía Local con un concejal del Partido Popular. Si esa es la información que a mí me ha trasladado el inspector de la Policía Local. No obstante, si eso no ha sido así, le remitiremos a la mayor brevedad posible ese informe. Si consideran que no es adecuado, podemos tener otro distinto, otro más, en fin, podemos hacer hasta que atinen con el informe que ustedes quieran. ¿No? ¿Algún ruego más? ¿Alguna pregunta? Sí, gracias, señor alcalde. En el pleno ordinario de junio del 2013, el Grupo Municipal del Partido Popular de Puente Genil presentó una moción relativa al establecimiento de medidas de apoyo a la iniciativa empresarial, en la que se instaba al equipo de gobierno del Ayuntamiento a la modificación del reglamento para la concesión en alquiler de las naves viveros, en dos sentidos. Uno referente al estudio a la baja del precio de alquiler y otro en el que se planteaba la admisión de solicitudes de forma permanente, revisándose mensualmente las existentes siempre y cuando haya naves disponibles. Todo ello para que sirviera de estímulo económico a aquellos nuevos empresarios que quisieran iniciar su actividad. A pesar de haber sido aprobada, hemos podido constatar, por las quejas de algunos emprendedores, que la diligencia y la fluidez en los trámites brilla por su ausencia, llegando a ser desesperante. Es por ello, y ante estas quejas ya conocidas por el equipo de gobierno, porque así se lo hemos trasladado, les rogamos se pongan a la mayor brevedad posible a remover los medios para que todo el proceso sea más ágil y para que los ciudadanos que así lo deseen no se sientan, y transcribimos literalmente lo comunicado por ellos, aburridos de bajar al ayuntamiento. Gracias. Si ya lo habían trasladado al equipo de gobierno, no entiendo que hagan el ruego en el pleno. ¿O es que necesitamos que nos lo digan dos veces para entenderlo? ¿Hay algún problema en decirlo en el pleno? No, pero como usted dice que ya no lo ha trasladado, parece innecesario que lo haga en este pleno. Y si
le vuelvo a insistir. Hemos sacado 2 veces el pliego de condiciones licitando el alquiler de las naves vivero y los 2 veces ha quedado desierto. En una de ellas hemos invitado a todo el que se movía por este pueblo que tenía cara de querer poner una empresa y aún así ha quedado desierto. Le comenté cuando usted me trasladó esa nueva queja de que estamos viendo la posibilidad de cambiar la licitación de estas naves vivero para descalificarlas en determinada manera de ese carácter de vivero y ver, que estamos preguntando, qué es lo que le pasa a las naves para que nadie las quiera alquilar, más allá del precio, que sí le digo que está por debajo de lo que alquilan en Estepa, que lo alquilan en Montilla, que lo alquilan en otros pueblos del entorno, según la valoración hecha por el arquitecto municipal. Y bueno, pues no sé cuántos emprendedores le llegan al Partido Popular con muchísimas ganas de poner un negocio. Lo cierto es que cuando sacamos a licitación las naves vivero del Ayuntamiento de Puente Genil en el procedimiento legal y adecuado, no hay nadie que concurra, con lo cual desconocemos esas quejas, por qué se producen y solamente se producen al Partido Popular. Así que le rogaríamos que nos diera el tiempo necesario, que ya le explicamos el por qué tenemos que tomar tiempo para volver a regular esto de otra manera y, bueno, pues sacar un pliego completamente distinto, a ver si conseguimos acertar en esta nueva ocasión. Un último ruego. Hemos podido constatar por las quejas de algunos vecinos, acompañadas de fotografías, que algunos establecimientos comerciales muestran en sus fachadas placas de cochera. El origen debe ser que lo que era una cochera se transforma en negocio y sus propietarios no la quitan. Por ser contrario a la norma, les rogamos que se realice una revisión para comprobar que todos los vecinos cumplen con la normativa en este aspecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Por parte de Izquierda Unida. Sí. La primera es si afecta en alguna manera o no afecta al acuerdo que se tomó el 24 de junio por el Pleno Municipal para prorrogar el contrato con Aqualia, el hecho de que no esté finalizado el depósito de 9.000 metros cúbicos antes del 31 de diciembre y que se haya presentado por la empresa un proyecto que no tiene relación ninguna con el acuerdo que se aprobó en el Pleno. Pues le agradezco mucho que me haga esa pregunta. Voy a remontarme un poquito antes para tomar la referencia adecuada de cómo va este asunto. Y quiero recordarle que en el acta de la sesión de la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo del 18 de febrero, este alcalde comentó a todos los concejales allí presentes que se había presentado el proyecto para la realización del nuevo depósito y mejora de infraestructura hidráulica presentado por Aqualia, de acuerdo con el convenio que se aprobó por Pleno. El proyecto presentado por Aqualia prevé la ejecución de 3 fases, la conocida, una primera fase que consiste en la ejecución de un depósito de 5.000 metros cúbicos, situado en el actual polígono industrial San Pancracio, en terrenos colindantes al actual, una segunda que contempla la interconexión con el Cerro Gorita y una tercera donde se proyecta un depósito idéntico al de la primera fase. Como quiera que desde el punto de vista económico y técnico se sale de lo acordado, se ha pedido a los técnicos que trabajen para que se cumpla con lo aprobado en Pleno. Asimismo, les comunica que se les dará traslado a los grupos políticos del informe técnico elaborado por el arquitecto municipal que tiene ese proyecto. Curiosamente, el 7 de marzo, unas cuantas semanas después, el portavoz de Izquierda Unida aparece en los medios de comunicación acusando que nos va a llevar a los tribunales por algo que desde luego ya habíamos desechado en primer momento porque no se ajustaba al Pleno y además acusando al Partido Popular y al Partido Socialista de que somos los culpables de privatizar determinados servicios en Puente Genil, ¿no? Curiosamente, en octubre del 2010, cuando era usted alcalde, le remitió a Aqualia una carta en la que le pedía que, como empresa concesionaria de los servicios de suministro domiciliario de agua potable y alcantarillado, en relación a la situación actual de las infraestructuras adscritas a los mismos, en la que se pone de manifiesto
la existencia de graves deficiencias que es preciso resolver con urgencia y dada la imposibilidad de poder acometer la ejecución de las obras que sean precisas para corregirlas con cargo a los presupuestos municipales, les solicito que realicen una propuesta de financiación y ejecución de estas obras en lo posible sin repercusión en las tarifas vigentes. Además, en su propuesta les pide que incluyan también un estudio económico y técnico sobre la gestión de la EDAR de Puente Genil conjuntamente con el resto de servicios que prestan en nuestro municipio. Curiosamente, le ofrecen 14 años más, sí, le ofrecen 14 años más, por 2 millones y pico, más un año, más 1 millón de euros. Le ofrece la Aqualia, le ofrece al ayuntamiento, incluyendo la gestión de la EDAR. Si usted no tenía intención de seguir con Aqualia o de privatizar un servicio como era la EDAR, no tiene mucho sentido que le pidiera esa nueva oferta a Aqualia, porque es un servicio que nadie había planteado el privatizarlo. Y respecto a su pregunta, efectivamente se trata de un incumplimiento de lo que habíamos pedido a Aqualia, un incumplimiento como otros contratos que también se incumplen por parte del proveedor al ayuntamiento, como han incumplido, pues que le digo yo, Mastel, Cambal, incumplieron el hecho de comenzar las obras cuando se le había adjudicado el derecho de concesión de obra nueva. Y estuvimos más de 2 años dándole la oportunidad para que cumplieran con lo acordado. En este caso, Aqualia tiene ya a ciencia cierta la certeza, la decisión de que o nos presentan ya un proyecto adecuado al acuerdo plenario o traeremos al Pleno precisamente la resolución de lo acordado en el Pleno pasado de junio del 2013. Y, además, como usted sabe, porque esto lo sabe usted, lo conoce perfectamente, cada día que pase que Aqualia no comience la inversión, mayor será la cantidad de dinero que tiene que invertir en pago de la prórroga de 5 años, según el contrato que había vigente, que es el que se prorroga, porque no es un contrato distinto. Con lo cual, el ayuntamiento no se va a ver perjudicado más allá de que en este verano no tendremos el nuevo depósito construido. Evidentemente, no sé si el anterior usted pensaba que iban a construir un depósito en un mes, ¿no? No, yo no lo pensaba. Una propuesta que tal, ¿usted recuerda? La propuesta decía la construcción de forma inmediata del nuevo depósito deberá estar finalizado hasta el 31 de diciembre de 2013. Claro. Esa era su propuesta. Que usted se abstuvo, ¿no? Y se apoyó por parte del Partido Popular. Efectivamente. Correcto. ¿Alguna pregunta más? Sí. Vamos a ver. Un ruego primero. Hay una maceta justamente aquí en la entrada de la rampa del ayuntamiento que dificulta la movilidad de las personas que tienen que usar esa rampa. Pues el ruego es que se mueva un poco para garantizar que... ¿no? Cambiarla, moverla un poquito. Otro ruego sería el que se realizaran, a ser posible, con la presencia de concejales, inspecciones a los puntos en los que supuestamente se están recogiendo palomas, sin previo aviso a la empresa, para comprobar si realmente se están realizando en la manera en que se había contratado con ellos y por lo que le estamos pagando. Esto sería otro ruego. Hay una pregunta que espero que no responda a la realidad, en la cual pues el dueño de un bar, después de una reunión mantenida con el señor alcalde recientemente, se reunieron los de los bares, pues manifestó que ante las dificultades que él planteó para poder poner el cercado ¿cómo se llama? El chiringuito porque tenía 2 árboles, el señor alcalde le dijo, bueno, pues que una noche que no aparezcan los árboles y problema solucionado. Espero que eso no responda a la realidad. Vamos a ver, señor Baena, sea un poquito más serio. A mí me cuentan cosas que usted prometió en la anterior legislatura. Yo no le doy ningún tipo de crédito porque lo veo una persona razonable. Usted piensa otra cosa de mí, parece ser, ¿no? Y le da más crédito a lo que dice un dueño de un bar que quiere eliminar algún árbol, ¿no? Sí, muchas gracias. No, le pregunto, solo. Y luego, finalmente, pues expresar desde aquí la felicitación de mi grupo al presidente de la Comisión de Hacienda por permitir
que pueda tomar la palabra la concejal de Izquierda Unida que forma parte de esa comisión. Y ahora pues habla la señora Cervantes. Sí, bueno, lo que se refiere mi compañero Manuel Baena, en la comisión que se celebró, no sé si fue el miércoles, la Comisión de Gobierno Interior, pues la verdad es que parece ser que, bueno, que el presidente, el señor Carrillo, casi le tengo que dar las gracias porque me dé la palabra, cuando creo que yo en esa comisión pues tengo voz y voto. Ya está, simplemente es trasladar también mi malestar. Gobierno de Desarrollo Interior. Supongo que nos lo harán constar en el acta de esa comisión y el resto de concejales que estuvieron, pues, no sé si se vieron compelidos a no poder hablar en esa comisión. No lo recuerdo porque yo no estuve en esa comisión, pero bueno. ¿Alguna pregunta más? Todos y todas conocemos las limitaciones del acceso a becas universitarias, así como el aumento del coste de las matrículas tras la contrarreforma educativa del ministro Wert, la LOMSE. Todo ello dificulta que los jóvenes puedan acceder a la universidad. Por ese motivo, Izquierda Unida presentó el pasado pleno del mes de septiembre una moción para la creación de un fondo destinado a los estudiantes de Puente Genil que han sido expulsados del sistema de becas. La propuesta, que fue aprobada con los votos del PSOE e Izquierda Unida, modificando el portavoz del PSOE el punto primero de la misma, en la que se proponía 30.000 euros para dicho fin. El portavoz del PSOE, en su intervención, y así quedó recogido, propone aplazar la creación de dicha partida al nuevo presupuesto de 2014. En el acta se enmienda la cantidad propuesta en el sentido de crear una partida presupuestaria en el presupuesto de 2014 dotada con al menos 50.000 euros, destinado a sufragar el coste de las tasas universitarias para aquellos alumnos y aquellas alumnas que no tengan cabida en el Sistema Nacional de Becas y que tengan una calificación igual o superior al 5 e inferior al 6,5. Dado que el borrador del presupuesto para el 2014, la partida para tal fin solo propone 32.100 euros, es por lo que le rogamos tome en consideración lo aprobado en el Pleno, dada la situación en la que se encuentran muchas familias de Puente Genil. Yo le rogaría que eso lo trasladase al Pleno de Presupuestos y yo con sus votos haremos la conveniente modificación. ¿Alguna cuestión más? Pues muchas gracias, se levanta la sesión. Escasos minutos para llegar a las 10 de la noche acaba de finalizar el pleno ordinario correspondiente al mes de marzo en el Ayuntamiento de Puente Genil. Entre otros asuntos, se ha aprobado por unanimidad solicitar al Gobierno de España aplazar el pago a proveedores, ampliar la amortización y también la disminución del tipo de interés que están pagando. Por otro lado, con los votos a favor del Partido Socialista y algunos concejales, con los votos a favor de Izquierda Unida y algunos concejales del Partido Socialista, elevan al Gobierno central la petición de que no se lleve a cabo la ley que pretende poner en marcha el Gobierno contra el aborto. Además, se han debatido otros asuntos como la solicitud a los emigrantes retornados de realizar una declaración con carácter retroactivo de la renta, pero también pues se les pondría una serie de sanciones o multas. Se ha debatido esta propuesta y ha sido pues de especial interés, especialmente el punto de ruegos y preguntas. Lo más destacado de este pleno, Puente Genil Televisión se lo llevará mañana a los servicios informativos de esta casa a partir de las 8:30 de la tarde. En cualquier caso, también podrán ver la reposición de este pleno para que ustedes puedan ver en vivo pues el debate entre nuestros concejales. Gracias por la atención prestada y buenas noches. Estamos en el punto séptimo. Ruego y preguntas. Hemos creído conveniente pues